Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar de nueva cuenta en comunicación con todos ustedes. Como cada día 5, les presento a continuación mi informe mensual, el número 7 del segundo año de trabajo legislativo en el Congreso del Estado. Ojalá sea de su interés. Durante este mes presenté una iniciativa con proyecto de decreto en materia de racionalidad en el manejo de recursos públicos municipales que busca evitar gastos superfluos, frivolidades y suntuosidad de algunos ayuntamientos a expensas del erario. Esta reforma a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado busca impedir, además, que existan alcaldes ricos con pueblo pobre. En tribuna, denuncié que el gobierno del estado endeudó a Tabasco con 2.500 millones de pesos durante el primer año de gestión del gobernador Adán Augusto López Hernández y que usando una chicanada jurídica burlaron la ley con créditos quirografarios o directos para evadir la obligatoriedad de presentar solicitud de autorización al Congreso del Estado. Cuestioné que con un falso discurso pregonaron en diciembre pasado el pago oportuno de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año, gracias a presuntos ahorros y austeridad, mientras caían en subejercicios y entre tanto la inseguridad, la falta de medicamentos y el desempleo siguen afectando a los tabasqueños. El reconocimiento del mandatario estatal de este préstamo validó mi denuncia. Al evidenciarlos, al titular de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado, quien opera como un empleado más de la fracción parlamentaria de Morena, no le quedó más que publicar, eso sí, tardíamente, el informe enviado al Legislativo en tiempo y forma por el titular de la Secretaría de Finanzas. Pese a mi voto en contra y el de otros 7 diputados, Morena y sus aliados en el Congreso, en un claro madruguete político, aprobaron con 24 votos a favor la Ley Mayans, con la que ahora pensionados, jubilados y quienes estén en proceso de serlo en el ISSSTE deberán seguir pagando cuotas como si no hubiesen cotizado en toda su vida laboral. A la par de esta sesión, burócratas protestaron a las afueras del Congreso acusando que esta reforma no mejorará sus condiciones laborales y mucho menos de vida. Durante este mes, el tema recurrente en la tribuna fue la pandemia del COVID-19. Y aunque aprobamos como urgente un exhorto a los 17 ayuntamientos del Estado para difundir las recomendaciones y medidas preventivas, la fracción mayoritaria de Morena rechazó otra propuesta de los legisladores del PRD y PRI para solicitar al gobierno del Estado se decretara la suspensión temporal del pago de impuestos y derechos en los 17 municipios, garantizar el suministro permanente de agua potable y gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad la suspensión del pago del consumo de luz a comercios y hogares durante lo que dure la pandemia. Como una medida para apoyar la economía de los abuelitos del programa de empacadores voluntarios que no pueden trabajar por la contingencia sanitaria en las tiendas de autoservicio, propuse a mis compañeros diputados y diputadas la donación de una quincena de nuestro salario mensual para distribuir el dinero entre estos adultos mayores. La propuesta incluía un segundo donativo para cuando haya pasado la contingencia sanitaria. Sin embargo, este planteamiento no prosperó ante la absoluta oposición de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local. Ante la falta de respuesta del gobierno del Estado a la solicitud de incentivos fiscales y créditos hecho por la Coparmex, para afrontar la contingencia sanitaria de COVID-19, hice eco en tribuna de esta petición, advirtiendo que de ignorar la demanda del empresariado tabasqueño se pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de paisanos y de sus familias que dependen directamente de su sueldo. Solicité respetuosamente a la población en general hacer sus compras a emprendedores tabasqueños y a comercios locales, porque estos serán severamente afectados en sus economías al declararse el aislamiento social total.
En otros temas, y como un compromiso personal, di a conocer en la tribuna del Congreso el decálogo que el movimiento Cadena Feminista Tabasco presentó durante la marcha realizada en la capital tabasqueña en el marco del Día Internacional de la Mujer y que tuvo como principal propuesta declarar urgente la alerta de género en la entidad. Señalé que ante las alarmantes cifras de violencia contra la mujer en Tabasco, el 8 de marzo no fue una fecha para celebrar en nuestro estado. Y solicité al Ejecutivo Estatal disculparse ampliamente con la joven estudiante de medicina de la UJAT, toda vez que incluso violando el debido proceso, el Ejecutivo descartó un delito sexual en su contra cuando la afectada reconoció a su agresor. En entrevista vía telefónica en el programa Panorama Sin Reservas 620, conducido por Marbella Suárez y Jorge Soberano, aseguré que la contingencia de salud COVID-19 demostró que Tabasco tiene un gobernador lejano en tiempos de crisis y ahora siendo parte incluso de las estadísticas de enfermos, al dar positivo en la prueba del coronavirus junto con la secretaria de Salud, la doctora Silvia Roldán. Ante las 10 muertes reconocidas oficialmente de pacientes ocurridos en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa y las lamentables declaraciones que en ese sentido diera el Ejecutivo local al asegurar que eso le pasa a cualquiera, le aclaré al gobernador que no se debe minimizar el caso, ya que de esto no le pasa a cualquiera, y menos debería ocurrir en un hospital donde existen protocolos de seguridad e higiene. De la misma manera, cuestioné la insensibilidad humana del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien aún siendo tabasqueño, ignoró por completo lo que viven sus paisanos, los familiares de los fallecidos. Los integrantes de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur del Congreso local recibimos a trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, quienes denunciaron incumplimiento del gobierno del estado de la promesa verbal de ampliación del presupuesto del organismo, que ha impedido les sean pagadas oportunamente sus compensaciones, por lo que nos comprometimos a buscar un acercamiento con las autoridades implicadas. Como presidenta de esta comisión, fui invitada al panel Impacto del Feminicidio en Niñas y Adolescentes, organizado por el Instituto Universitario de Puebla, Campus Villahermosa, donde insistí que Tabasco requiere de gobernantes sensibles, solidarios y conocedores de la problemática que vivimos las mujeres, que tan solo el año pasado dejó un saldo de 75 mujeres asesinadas en nuestro estado. Asimismo, participé en el mini maratón Letras de Mujeres, donde leí el poema Vieja de la escritora chilena y Premio Nobel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral. Esta fue una gran oportunidad para coincidir con mujeres plurales, solidarias, tenaces, aguerridas y perseverantes en cada uno de sus ámbitos profesionales. Agradezco a Ana Livia Salinas la invitación a participar. Durante este mes, en el Pleno del Congreso, tomó protesta como diputada suplente Marta Karina Lujano Rodríguez, quien ocupa el puesto de la diputada Ingrid Rosas Pantoja de la fracción parlamentaria del PRI, quien está de licencia materna. Aprobamos la modificación de la integración de la Comisión Ordinaria de Educación, cuya presidencia recaerá ahora en la diputada Odette Carolina Lastra, quien sustituye al diputado Carlos Mario Ramos Hernández. Pese a mi voto en contra, la aplanadora morenista, con el apoyo de diputados de otras fracciones parlamentarias, aprobaron el dedazo de Gabriela Tello Maglioni para asumir el cargo de Contralora Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, pese a su visible vinculación partidista y afinidad con el gobierno del Estado, lo que pone en riesgo la autonomía e independencia del IEPCT.
De forma unánime, los diputados aprobamos la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el recurso de los programas sociales para lo que resta del año y del sexenio del actual gobierno federal. Aprobamos el dictamen que reforma tanto la Ley de Hacienda como la ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas del Estado, así como reformas al Código Penal para sancionar a quien abandone a un adulto mayor que no pueda valerse por sí mismo. Hasta el Congreso del Estado llegaron profesores y estudiantes de la Universidad Popular de la Chontalpa, quienes airadamente protestaron en el salón de pleno porque las autoridades académicas de ese Instituto de Educación Superior se niega a entregarles sus títulos profesionales a los estudiantes, a quienes están afectando severamente en la búsqueda de espacios laborales. A inicios del mes tuvimos la oportunidad de visitar a militantes perredistas de las comunidades de Palomillal y Acachapan y Colmena, cuarta sección, zonas catalogadas entre las más alejadas de la capital tabasqueña y a la que llegamos luego de una travesía por el río Grijalva. Ahí informé sobre mis tareas legislativas y la atención que estoy dando a problemas que les afectan, como el fracasado convenio Adiós a tu deuda. Después de haber presentado este informe legislativo mensual, aprovecho la oportunidad de estar platicando con todos ustedes a través de mis redes sociales y de mi portal web para sumarme a la recomendación de quédate en casa. Es la única alternativa viable que tenemos los ciudadanos de todo el mundo de evitar enfermarnos y de evitar que nuestra familia más cercana pudiera contaminarse con el COVID-2019. Ojalá podamos, en la medida de nuestras posibilidades laborales, hacer caso, permanecer el mayor tiempo posible en nuestras casas y sobre todo cuidar a nuestros adultos mayores, seguir todas las recomendaciones en materia de higiene. Es por nosotros, es por nuestras familias y es por la sociedad. Juntos vamos a salir adelante. Muchas gracias.